Pueden tomar asiento. La semana pasada concluimos lo que era la parábola de los dos deudores. Hoy vamos a ver otra parábola inicial nada más. Vamos a Mateo 13:24. Por favor, si alguien puede leer con voz clara, alta. Mateo 13, del versículo 24 al versículo 30. Amén. La siguiente parábola es otra historia que contó Jesús. El reino de los cielos es como un agricultor que sembró buenas semillas en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. Arranquemos la melaza, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y se ponga el trigo en el granero. Amén. Gracias, hermana. Ahora, así como la primera parábola que vimos, ¿se acuerdan cuál fue la primera parábola que estudiamos? ¿Quién? El de que se caía. El sembrador. Esta parábola y el sembrador tienen algo en común, no a la temática. Lo que tienen en común es que ambas tienen la explicación del mismo Jesús. O sea, que Jesús también explica esta parábola. Ustedes saben que la parábola del sembrador, luego los discípulos le preguntan y él comienza a explicar, ¿verdad?, de lo que se trata. Las demás parábolas no tienen explicación, pero esta parábola también tiene la explicación del mismo Jesús. Vamos a ir un poco más abajo, a Mateo 13:36, y vamos a ver cómo Jesús le explica. ¿Ya? Entonces, despedida la gente, es decir, ya la gente se había ido, ¿verdad? Entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Qué quiere decir? Que no la habían entendido, ¿verdad? Pero estaban interesados en saber, ¿no?, de qué se trataba. Respondiendo les dijo: vamos a ver, el que siembra, ¿quién es? ¿Ah? El que siembra o el sembrador es Jesús. En mi versión dice el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. Ya, el que siembra es Jesús. ¿Qué más dice? El campo es el mundo. Campo, mundo, muy bien. ¿Qué más? Y la buena semilla representa al reino, a la gente del reino. Buena semilla, gente del reino. Seguimos. Y la mala hierba La maleza, en la Biblia dice maleza. La maleza, ¿qué es? A las personas Hijos del maligno. ¿Verdad? ¿Algo más? ¿Qué más dice? Y esa maleza que se sembró es el diablo. Muy bien. El que ha sembrado, ¿no? El enemigo, ¿no? Porque dice, vino un enemigo y, ¿no? Ya, ese enemigo es el diablo. ¿Qué más nos dice? ¿Algo más todavía? La cosecha es el fin del mundo. Ya, muy bien. La cosecha, el fin del mundo. Y los cosechadores los ¿No? Cosechadores o segadores, los ángeles. Y hermana, entonces acá
ya pues tenemos toda la respuesta, ya está todo ya explicado, ¿no? Y cierta manera sí, está bastante explicado, ¿no? Pero como hemos dicho, la palabra del Señor, tú la puedes escuchar muchas veces y siempre le va a dar una enseñanza, ¿no? Te sorprende una y otra vez. Entonces vamos a comenzar así brevemente primero la de acá, ¿no? Hay algo que siempre he visto, tanto que yo he cometido ese error muchas veces, y también he escuchado a algunas personas que cometen ese error, es de que cuando hablamos, por ejemplo, de que en la iglesia hay gente que no es realmente de Dios, ¿no? ¿Qué decimos? Por lo menos nos referimos a esta parábola, ¿no? El trigo les dice, tú sabes que el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿no? E incluso cuando tal vez alguna persona del mundo, ¿no?, nos ha acusado y te han dicho, pero yo no voy a la iglesia porque ellos son así, son hipócritas, que ellos también yo los he visto, ¿no?, que igualitos son que del mundo, ¿no? Muchas veces para defender, ¿no?, el evangelio de mucho, bueno, es que la palabra, hermano, ¿sabes qué dice? Que trigo y cizaña crecen juntos, que no todos son... Eso es verdad. Que en la iglesia no todos son verdaderos creyentes, eso es cierto. Eso es verdad, eso no se puede negar, ¿ya? La palabra lo dice muchas cosas. Por ejemplo, cuando hemos visto en 1 Juan, eran de nosotros, ¿no? No, perdón, no eran de nosotros, ¿verdad? Se apartaron porque nunca fueron de nosotros. O sea, estuvieron con ellos un tiempo, pero luego se evidenció de que no eran de Dios y se fueron. O sea, pero un tiempo estuvieron en la iglesia, ¿no? Y vemos también como en muchas cartas Pablo dice, ¿qué dice? Tal persona ha pasado esto, ten cuidado, o estos que están tergiversando el evangelio. Entonces es verdad. Pero acá en la parábola, yo no digo que no puede incluir eso, pero acá incluye algo más grande. Habla del mundo, todo el mundo. Obviamente, hermanos, que la iglesia también es en el mundo, ¿o no? ¿Se acuerdan cuando Jesús hace esta oración en el huerto de Getsemaní? A ver, vamos a Juan 17:16. Juan 17:16. Yo no soy del mundo, y tampoco ellos lo son. Ya, continúa. Tu mensaje es la verdad. Antes, el versículo anterior. Yo no soy de este mundo, y tampoco ellos lo son. Ya. Tu mensaje es la verdad. Haz que al escucharlo ellos se entreguen totalmente a ti. Los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así que tú me enviaste a mí. Toda mi vida te la entrego a ti, y lo mismo espero que hagan mis seguidores. Él en este momento, hermanos, está orando por sus discípulos, ¿verdad? Y él está intercediendo, y hay una parte que dice, no te pido que los quites del mundo, porque obviamente la obra de Dios se realiza ¿dónde? En el mundo. Y hay que saber que nosotros estamos en el mundo, ¿ya? Estamos en el mundo. Entonces, no es, si es que tuviéramos la interpretación de que pudiera estar hablando de la iglesia, en cuanto que en la iglesia también hay gente que lamentablemente no es convertida, no estamos del todo despistados, no estamos del todo errados. Pero en sí la parábola está hablando todo el mundo, ¿no? Habla de todo el mundo. ¿Por qué es que Jesús les da esa parábola? Es una de las parábolas conocidas como las parábolas del reino, es decir, cuando Él habla de su reino, ¿no? Y cuando habla del reino, Jesús está hablando del reino de Él aquí en la tierra. ¿Cuál es el reino? Gente del reino. ¿Quién era la gente del reino? Los que creían. Los cristianos, la iglesia, ¿verdad? Él había traído su reino acá. La gente del reino. Ahora, ¿por qué hace esta parábola Jesús? Tenemos que ver todo el contexto. Y aquí vamos a tener que ser mucho más amplio. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta y retrocedemos,
casi no podemos darnos cuenta de qué es lo anterior. Estábamos en Mateo 13:24, ¿no? Hay muchas cosas por aquí. Hay una parábola anterior, es más, en la parábola... Primero, no, antes está claro. Luego está la del sembrador, que ya la habíamos hecho. Habla que la madre de Jesús va a buscarlo con sus hermanos, ¿no? Sabemos que no había en ese momento una buena relación, que Jesús lo había acusado de que trataba por el intermedio de los demonios, gente oponiéndose, ¿no? Haciéndole frente, no reconociendo que Jesús era el Salvador. Y llegamos también, perdón, en el 12 dice, vamos a reducir eso, el Señor del sábado, como los mismos fariseos decían, que no, que tú, que te crees, que es tal cosa, ¿no? Y él comienza a decir que él es el Señor del sábado, ¿no? Del día de reposo, y así sucesivamente hasta que llegamos a algo que puede comprender entre qué acontecimientos está esta parábola, ¿ya? Esta parábola, porque acá nos hace comprender que en algún momento Dios deja que el trigo y la cizaña crezcan juntos. ¿Por qué es que Jesús quiere darle esta enseñanza a sus discípulos? ¿Qué es lo que estaba pasando con los discípulos? ¿Qué estaba pasando con las personas que creían en Jesús? Estaban experimentando que eso que ellos pensaban que iba a ser el reino de los cielos, que tal vez como cuando Moisés, ¿se acuerdan? Como cuando Moisés fue a Egipto y sacó a los israelitas de ahí, ¿no? Con tan grandes portentos y humilló al faraón y a todas sus huestes, las derrotó, ¿verdad? El Salvador iba a hacer de esa manera. Iba a arrasar y iba a dar su justo pago a esos pecadores, esos que habían hecho daño a su pueblo. Pero miren que no había eso. Entonces, ¿era verdad? ¿No era verdad? Incluso el mismo Juan el Bautista va a hacer una pregunta. Vamos a Mateo 11. Mateo 11. Para ver un poco el contexto. Mateo 11, ¿ya? Del 1 al 3, ¿quién lo puede leer? Cuando Jesús terminó de darles instrucciones a sus 12 seguidores, se fue de ahí a otro pueblo de Galilea a enseñar y a anunciar el mensaje. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel y escuchó lo que hacía el Mesías, le envió un mensaje con sus seguidores. Ellos le preguntaron a Jesús, ¿eres el que iba a venir o debemos esperar a alguien más? Este es el mismo Juan el Bautista, ¿ya? Es el que prepara el camino de Jesús. Este es el mismo Juan el Bautista que le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está, si no me equivoco, en Juan 1:29. A ver, ¿quién puede leer Juan 1:29? Juan 1:29. No pierdan el Mateo 11, por favor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Entendieron? Este Juan, incluso cuando viene Jesús, le dice, no, ¿cómo yo te voy a bautizar? Le dice. No, ¿cómo? No sé, incluso el pecado decía, yo no soy digno de ni siquiera de desatar sus sandalias. Y cuando Jesús se quiere bautizar, como sabía Juan que el bautizo era de arrepentimiento, no, se lo quiere impedir a Jesús, porque él si pecaba, pues es que se iba a arrepentir. Pero Jesús le dice, hay que hacerlo, ¿no? Porque así lo van a decir, eso es lo que conviene, ¿verdad? Pero ahora vemos a Juan, ¿no? Volvemos a lo que les dije, que no se van, por favor, Mateo 11:2, que dice que estaba ¿dónde? En la cárcel. Y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos que le preguntaban, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar otro? Hay que entender algo. Juan no había perdido la fe. Él sabía
él había sido engendrado, ¿no?, en la prima de María. Ustedes saben que Juan es primo de Jesús, ¿no? Él sabía y estaba convencido de cuál era su propósito en este mundo. Él sabía de que él estaba para preparar el camino del Mesías. Él lo sabía, pero tenía una percepción diferente de cómo iba a ser eso. Entonces, en un momento le pregunta: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? No dice: no, yo no confío en la palabra, yo no creo en la palabra que Dios ha dicho que yo se voy a bautizar, sino dice: quién sabe, yo he interpretado mal. Y no era él, era otro. No desconfiaba de la promesa, de la profecía. Estaba seguro que la profecía se iba a cumplir. Sabía cuál era su propósito en este mundo, pero estaba Juan ¿dónde? En la cárcel. ¿Y por qué estaba Juan en la cárcel? Claro, predicaba la palabra, pero mientras él predicaba la palabra sí era muy, muy incómoda a mucha gente, sí es cierto. Pero cuando se metió con alguien en especial, no se lo aguantaron y lo metieron preso, ¿verdad? La esposa de Herodes, ¿verdad? Ustedes saben que la esposa de Herodes había sido esposa de su hermano y él se la había quitado, eso era pues adulterio, a todas luces. Y él le dice, ¿no? Y bueno, inmediatamente lo meten a la cárcel. Entendamos que Juan está viviendo una prueba, un suplicio. ¿Está feliz en la cárcel? No. Hoy no estamos hablando de una cárcel como la de acá, por si acaso. ¿Sí, hermana? No entiendo. Hay una parte que dice Juan cuando Jesús estaba bautizando a Jesús, Juan, ahí cuando una paloma se puso y dice: este es mi hijo amada, en quien tengo complacencia. Y él como en dudas si estaba ahí en la cárcel. Ya, vamos a leer eso que usted acaba de decir, ¿ya? Vamos a buscarlo. Ustedes saben que esto está en base de Mateo 3:13. Un día Jesús fue a Galilea, al Jordán, para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, como les dije, ¿no? Él decía: pues yo entiendo que tú eres el Mesías, ¿no? Y tú vienes a mí, objetó. Hagámoslo como te digo, pues no nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio el Espíritu de Dios. Y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz desde el cielo decía: este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Alguien tiene otra versión, por favor? Sobre todo el versículo 16 y 17, por favor. Amén. Juan estuvo de acuerdo y lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Entonces una voz que venía del cielo dijo: este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Ya. ¿Quién vio que la paloma bajaba y se posaba en Jesús? La versión, ¿han leído la versión Reina Valera? A ver. Y Jesús después fue bautizado y subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Jesús vio el Espíritu Santo. Ahora, entonces, hermana, ¿cómo lo sabemos nosotros si no lo vio Juan? Porque él se supone que lo contó a sus discípulos. No, pero en este caso dice que Jesús lo vio. Ahora, yo no puedo decir a rajatabla que Juan no lo vio, no lo escuchó. Yo solamente estoy diciendo lo que acá acabamos de leer. En sí dice que Jesús vio, no, él vio. Pero si Juan ¿ya? hubiese visto, no dudaría, pues a la hora de estar. Ahí, como les digo, esa es una explicación, ¿ya? Porque hay que ver que nuestro entendimiento tiene límites. Yo no me estoy ciñendo a lo que dicen las traducciones de este pasaje, ¿ok? Hasta ahorita lo que hemos leído en 3 versiones es que vio Jesús,
¿Ya? Ahora, no describe que Juan vio, pero sí vemos que antes de bautizarlo tenía la seguridad. Este es el Hijo. Y luego dice, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Pero hermanos, como les digo, no sé si él lo habrá visto, aunque la palabra que hemos leído en 3 versiones dice que Jesús vio, no dice que. Pero sí estaba bastante seguro. Pero ¿cuántas veces tenemos en nuestra vida la seguridad y sentimos el amor de Dios? Y estamos bien, en una buena relación con Dios. Pero luego nos vienen los momentos tristes. La prueba, cosas que nos destrozan el corazón. Y ya la seguridad no es tanta. Ya no es la aflicción de la prueba. Miren a Elías. ¿Qué dijo Elías? Quítame la vida, mátame. Profeta de Dios, acababa de ver hermanos, había descendido fuego del cielo, sí, fuego del cielo. Y él se había en ese momento, por ver Dios, enfrentado a un montón de profetas de Baal, los sacerdotes de Baal. Había sido, y él incluso había mojado el altar donde estaba ese cordero de sacrificio para no dejar duda de que él no era como esos charlatanes que hacían sus truquitos, ¿verdad? Luego de eso ajustició a todos los sacerdotes. Yo no sé cómo fue, pero ajustició a todos. Pero vino la aflicción y quería morir, porque nosotros, hermanos, somos seres humanos. Cuando los apóstoles habían pasado tanto tiempo con Jesús viendo milagros de primera mano, cosa que ningún ojo ha visto, al mismo Jesús levantar muertos. ¿O no lo habían visto? Habían sido testigos. Pero sin embargo, cuando su maestro es arrestado, se dispersan, se van. Acá no estamos hablando de la falibilidad de un profeta. Estamos hablando de que todos somos así. Y Juan era un humano. Entonces, él pensaba, como todos los israelitas tenían la esperanza de que Dios iba a mandar a su Mesías, iba a sacar a su pueblo como José, ¿no? Cuando Juan ve esto, no digo que suponga directamente cuál era la verdad, pero él suponía que el cambio tal vez iba a ser radical, ¿no? Que Dios le iba a dar su justo pago a esta gente, y a esto ya iba a hacerle a la justicia. Pero sabemos también que el atributo de Dios es que está dentro de su misericordia, la paciencia. La paciencia. Dice la palabra de Dios, Dios no tarda su promesa, como algunos piensan, sino que cosa que es paciente. Pero los discípulos, pues, ustedes saben, muchos de ellos vendieron todas sus cosas. Y es más, eso trae futuros problemas. Pablo es el que se enfrenta a todos esos problemas, porque la gente sigue de un corazón animado, convertido, y dice, no, ya para qué tenemos que vender todas estas cosas, porque ya Cristo va a venir y todo lo demás. Se quedaron sin nada. Vivían, no tenían nada y tenían que vivir en la iglesia. Y Pablo se tiene que enfrentar con eso. Y muchas veces dice, que no trabaja, que no coma. Y trata de ordenar las cosas, ¿verdad? En la iglesia. ¿Por qué? Porque han sido 2000 años prácticamente desde que se fue nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos esperando su venida porque sus tiempos no son nuestros tiempos. Y lo que para nosotros han sido 2000 años para ellos es un abrir y cerrar de ojos. Y él dice que no va a dejar que ninguno de sus elegidos se pierda, por lo tanto simplemente se está completando el número. Y no éramos poquitos, pues hermano. Son millones, billones que de generación en generación se están juntando. ¿Ya? Entonces Juan, seguimos, ¿no? En Mateo 11. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Le respondió Jesús. Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan,
los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Le dicen, díganle las evidencias de que yo soy el Salvador, porque los profetas sabían las profecías, ¿verdad? Y lejos de Jesús molestarse, le dice, ¿no? Díganle eso, ¿no? Díganle que está pasando esto, que yo estoy haciendo esto, ¿ya? Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué se le dieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Sí? ¿No? ¿Qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? A un profeta. Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino. O sea, está dándole su lugar a Juan, ¿verdad? Diciendo, él es el que prepara mi camino. Luego dice, te aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque era un súper profeta. ¿Por qué? ¿Qué dice su versión, hermanos? Cualquier otra versión que no tenga que usar la mía, que se NBI. Mateo 11:11. Les digo la verdad, de todos los hombres que han vivido, ninguno ha sido más importante que Juan el Bautista. Hasta ahí, hermana. ¿Por qué? ¿Por qué es más grande? Porque fue mejor que Elías, fue mejor que Isaías, Jeremías, Habacuc, Ageo. Usaba mejores pieles. ¿Por qué? Porque también de él se habla en el libro de Isaías que él venía preparado. Porque de él se habla, porque es el más grande, hermano. ¿Ah? ¿Todos predicaban la palabra? Pero el reino de Dios no. El arrepentimiento. Anunció la venida del Señor, nada más anunció. Todos anunciaron. Él tuvo la gran bendición que profetas de centenas de años oraron por tener. Él dio cumplida la promesa. Lo que otros solamente predicaron y murieron sin ver nunca cumplida la promesa, Juan tuvo la gran bendición de verla cumplida. Por eso le dice, no, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista, porque es grande, es súper profeta. No, tuvo la bendición, hermanos, de primera mano de ver cumplida la promesa de Dios. Pero luego dice, sin embargo, el más pequeño del reino de los cielos es más grande que él. ¿Por qué? ¿Por qué será que dice luego eso? Otra versión, por favor, hermana. De esa partecita. Otra versión, yo leí mi versión, pues le dame otra versión. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. ¿Por qué? Porque él dio la promesa. Fue cumplida ahí cuando viene el Señor Jesucristo. La promesa se cumple, ¿y qué más? Se inicia. A partir de él, hermana, todos los demás, nosotros hemos tenido mucha más bendición que los que vivieron antes de Jesús. Si bien es cierto que la bendición de Jesús alcanza a todos, ¿no? Incluso lo que es como mi esposo explicaba la vez pasada, ¿no? Dios es atemporal, por ejemplo, Moisés también vio de alguna manera al Mesías, Jacob vio de alguna manera al Mesías, fue salvo también por esa promesa. Pero nosotros tenemos una bendición muy grande, hermanos, que a veces no nos damos cuenta. Que nosotros sí
a partir de Juan, todos los demás ya están con la promesa firme. El Salvador vino. Nosotros tenemos todo eso cumplido. Los demás interpretaban, sí va a venir, sí, ya dice esto. Nosotros sabemos de primera mano, ¿no? Entonces, ahí está. Continuamos, porque, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Aquí nos quedamos hablando. ¿Contra qué? ¿Contra qué? Contra viento y marea. ¿En otros qué dice? ¿También es el mismo? Sufre violencia. 12. En esa versión dice sufre violencia, ¿verdad? Y nos dice contra viento y marea. Miren, y vamos a volver a la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Ya habíamos visto que el sembrador es Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla, la gente que es de Dios, los salvos, la iglesia. Y la maleza, los hijos del maligno. ¿Ya? Vemos cizaña y trigo. ¿Qué hace la mala hierba? ¿En qué molesta? ¿Por qué no nos dejamos crecer nomás la mala hierbita? Porque ahoga, le quita los nutrientes a la planta, ¿verdad? La palabra dice que nosotros estamos en enemistad con el mundo, ¿verdad? Estamos en enemistad con él, es una batalla, pero no una batalla pues que nosotros vamos a ganar con nuestras fuerzas, no, porque eso, si ustedes se dan cuenta, ¿quién es el que decía al final? Jesús. Él, tenemos que tenerla completa, y eso es lo que, una de las características de un cristiano, que pase lo que nos esté pasando, por horrible que parezca, tenemos que descansar en la seguridad en Jesús, que Él sabe por qué deja que pasen las cosas, Él sabe, todo tiene un propósito en Él. Y que el cristiano, hermanos, que enfrenta una dificultad terrible, no va por esta vida lamentándose. Claro que se entristece porque es un ser humano, pero sabe que si se enferma o se sana, si se le muere un pariente o no, si pierde el trabajo o no, si lo insultaron o no, está seguro en las manos de Cristo. No se angustia. Pablo escribía y era más prolífico. ¿Desde dónde? ¿De dónde escribía sus cartas? Mandaba sus cartas, de la cárcel. Muchos de nosotros, si nos hubiéramos empezado, nos daría una depresión, ahí nos quedamos. ¿Sí o no? Tal vez una pequeña cosa nos deprime. Cualquier cosa nos deprime. Esta es la era de la depresión. En serio, estamos en la era de la depresión y las redes y los medios, es como también, como les digo, somos tan egoístas, somos tan imbuidos en nosotros mismos, ¿no? Que vamos afligiéndonos, ¿no? Ay, sí, sufrimos. Y hay chicos, incluso la verdad es que cuentan esto de que tienen depresión como si fuera un gran logro, ¿no? Como les hace sentir especiales o algo así. Ahora estamos en la era del estrés, de la depresión. ¿Verdad? Es así. Del estrés, de la depresión, de la ansiedad. Enfermedades del siglo XXI. Estrés, depresión y ansiedad. ¿Verdad? ¿Y de qué estamos estresados? Porque están preocupados por afanados por el trabajo. ¿Por qué estamos ansiosos? Por lo mismo. ¿Por qué estamos deprimidos? Porque no tenemos lo que queremos. No tenemos lo que queremos. Esa es nuestra depresión. Esa es una lucha mentirosa. ¿Por qué? Porque tú te pones a analizar, ¿verdad? ¿Por qué te deprimes? Y te comparas realmente con gente que realmente está pasando dificultades terribles. Damos vergüenza. Escuchaba Mandela otra vez
al Ministerio Ignas, hay algo que a mí a veces me daba dificultades, me parece difícil que mi cerebro me traiciona y me pongo a pensar de más. Yo decía así, ¿no? Yo sé que muchos cristianos son perseguidos en todo el mundo. Entonces, cuando oraba, porque hay que orar, porque somos tus hermanos, ¿por qué oras? Para que Dios nos salve de la persecución, para que Dios nos mantenga firme, lo fortalezca. Tú ores o no ores, no digo que esté mala, tú ores o no ores, igual Dios lo va a fortalecer porque son sus elegidos, por si acaso. Incluso yo diría que está más cerca de Dios que nosotros. Y entonces yo como repienso mucho las cosas, porque mi cabeza le da vueltas, cosas que deberían ser simples, yo siempre le doy mucha vuelta. Pero ¿por qué oro? Oro, obviamente tengo que orar para que ellos sigan fortalecidos. Claro, pero yo sé que mi Señor lo va a fortalecer, son sus elegidos, son sus hijos, mejores que nosotros, porque en persecución siguen, ¿no? Y mandaba un video de China, como es, ¿no? Que muchos de ellos, mientras que nosotros vergonzosamente tenemos mucha dificultad, lo confieso yo también porque tengo una pésima memoria, de memorizar versículos, ellos saben de memoria. ¿Por qué? Porque les quitan la Biblia, lo tienen que aprender de memoria, no les queda de otra. No dice que lo escriben en papelitos, pero cuando la presión es buena también les quita eso. Y así que lo tienen que aprender lo más rápido posible. Y lo que dijo ese predicador al final me hizo dar cuenta por qué debo orar. Dice que una vez se le acerca una de esta iglesia de China y le dice: pastor, ora por nosotros para que nosotros tengamos esa libertad, ¿no? De adorar a Dios, de orar, de predicar su palabra como ustedes la tienen. Y él se voltea y le dice: no, hermano, yo no voy a orar por eso. Entonces dice la hermanita de China le mira sorprendida: ¿por qué? Le dice: no. Dice: yo voy a orar para los que estamos allá, seamos como ustedes. Seamos como ustedes, porque allá no nos persigue nadie y les da flojera ir a la iglesia. Porque allá su vida no está en peligro y desprecian la palabra de Dios. Les es una carga, les es gravoso. Entonces me di cuenta de algo. ¿Por qué debo orar por esos hermanos? Es cierto, en nuestro corazón lo siguen, mi amante lo afirma. Oremos, hermanos, para que nosotros tengamos esa misma gracia que tienen ellos de defender el Evangelio, para tener ese mismo amor por la palabra, que son capaces de sacrificar sus vidas, sus cosas, por seguir al Señor. ¿Saben que nosotros necesitamos mucho más que aprender de ellos que ellos de nosotros? Nosotros necesitamos mucho más a Dios que ellos. Porque ellos, por haber abandonado todo, ya tienen ya su recompensa. Nosotros, Dios, no sabemos dónde estamos. Entonces, bueno, eso me resolvió una duda que tenía obviamente con nuestro corazón. Siempre debemos decir sí, que tus hijos en todo el mundo, ¿no? Lo háganlos. Eso no está mal, hermano, decirlo. Pero tenemos que darnos cuenta de que de muchas maneras ellos están más fortalecidos en Dios que nosotros. Esas iglesias perseguidas son fuertes. Las iglesias que no son perseguidas languidecen, débiles. Los hermanos que son perseguidos son fuertes. Los hermanos que no lo son, languidecemos. Nos tienen que suplicar, decir: ven a la iglesia. O, no sé, a veces hasta nos pasa: pero ¿por qué te hacen todos los días? ¿Por qué no hacer otra cosa? Ellos están, cuando dicen los discípulos, hay una parte donde dice, ya cuando de hecho los azotan, ¿no? Y dice que ellos salieron muy felices, diciendo que habían tenido el privilegio de sufrir como su maestro sufrió. Salieron gozosos, dice de la antigua doctrina, que me imagino que los habían flagelado como eso que tienen, ¿no? Tienen cara de felices o masoquistas, no. Sabían
¿no? Que eso nos acerca más a Dios. No digo que lo vuelvas a acercar más a Dios, te digo que la persecución, el defender su palabra, te acerca más a Dios. Entonces, cuando vemos la parábola del trigo y la cizaña, vamos a volver ya al trigo y la cizaña, que estaba en Mateo 13, 24, ¿verdad? Dice Vanel, ya, pero mientras dormía, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Y justo escuchó a un pastor, ¿no? De varios que dicen que la cizaña y el trigo son iguales. Muy parecidos, tienen esas cosas iguales. La única diferencia es que con el tiempo el trigo son muy parecidos cuando están verdes. Cuando están verdes son muy parecidos, ¿ya? Obviamente que cuando ya el trigo va madurando se va haciendo de qué color. Medio doradito, ¿verdad? Cizaña. No. Se seca más rápido. Se seca más rápido, ¿verdad? Ya. Y entonces el trigo tiende a, por el peso de sus frutitos, ¿no? Por decirlo de una manera. La cizaña está ahí, sigue sin inútil, ¿no? Y si te comes la cizaña no te va a servir, hermanos. ¿Han comido cizaña alguna vez? Dice que es media venenosa también. Así que si lo combinas, supongo que tú no eres un buen agricultor, y tú saca nomás porque ya te da flojera estar depurando el tipo de la cizaña, te puede hacer daño, ¿ya? Entonces, pero miren, cuando está ahí, alguien se le acerca a sus siervos, ¿no? Fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no se ve usted semilla buena en su campo? Todo lo que Dios hizo al inicio, ¿qué cosa era? Cosa buena. Él dijo que vio todo, ¿verdad? Y vio que era bueno, y en gran manera. ¿Se acuerdan de Génesis lo que dice? Dios termina su obra y dice, y vio que era bueno y en gran manera, ¿verdad? Pero luego aparece el enemigo y siembra. Y ahí vemos pues la primera tentación, que él siembra el mal y ya pues todo se echa a perder. Entonces dice, esto es obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarlo? El problema del trigo con la cizaña es que el trigo cuando siembra le siembran demasiado junto. Entonces si tú sacas una planta de cizaña se va a salir el trigo también. La iglesia muchas veces ha intentado arrancar la cizaña. Y actos vergonzosos han surgido cuando la iglesia quiso hacer el papel de Dios de arrancar la cizaña. No estamos hablando ya de la época en la que la iglesia fue perseguida, sino bien todo lo contrario. La iglesia llega a fortalecerse, ustedes saben, y ya no es la perseguida, sino la perseguidora. El tribunal de la Santa Inquisición, ¿de qué se trató? Según ellos, estaban purificando la iglesia, defendiendo la doctrina. ¿Cuántos reformadores murieron quemados? Juan Hus solamente por intentar traducir la Biblia, y muchos otros más, por arrancar la cizaña, según ellos, arrancaron juntamente el trigo. Eso no quiere decir que ese trigo se fue al infierno, no, sabemos que fue, pero les cortaron la vida o no. Por querer ser, porque querer qué cosa, hacer la obra que le corresponde a quién. A Dios. Ajá. Que le corresponde a Dios. ¿No? Yo no estoy diciendo con esto que no se combatan las malas enseñanzas, porque Pablo enseña muchas veces que se tienen que combatir las malas enseñanzas. Pero el trigo y la cizaña crecen juntas por una razón. Yo creo que más de una razón. Muchas razones. Dice la palabra también que unos son vasos de honra y vasos de deshonra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que un vaso sirve y otro vaso no? ¿Eso quiere decir? O dice que uno es vaso de honra y otro de deshonra, ¿quiere decir que uno sirve y el otro no sirve? Los dos sirven. Los dos sirven para propósitos diferentes, pero los dos sirven. Por si acaso, aquí no hay nada creado por Dios
que no le sirva, pataleemos o no. Así el impío nunca quiera reconocer en su corazón a Dios, blasfeme su nombre, diga yo no creo en el Señor, ¿quién será ese? Es simplemente un instrumento en la mano de Dios, y eso lo hemos leído en muchos pasajes. Trigo y cizaña crecen juntos por muchos propósitos. La cizaña, ¿no?, al hacer que el trigo luche para seguir adelante, lo fortalece, ¿verdad? Uno es eso. Dos, es que como les dije hace un momento, si arrancas, el trigo de cizaña puede ser que termines arrancando, quitándole la vida, que hasta ahora es vergonzoso lo que hizo la iglesia muchas veces, ¿no? Oigan, eso es un ejemplo de la iglesia. Pero hablando del mundo, ¿cuánta gente pues también ha subido al poder diciendo, ay, yo voy a dar la solución? De los mismos alemanes, ¿a que subieran diciendo vamos a hacerle daño a todo el mundo? No, lo que los judíos son malos, porque ellos han venido. Miren, a veces pensamos, ay, los nazis, ¿qué pueden hacer? Qué malvados. Ellos tenían una situación parecida a la que tenemos nosotros. Los judíos eran migrantes que habían llegado a su país y se habían apoderado de todos sus negocios, que prestaban, porque los judíos prestaban dinero y cobraban intereses, y ellos siempre lucraban y tenían mucho. Entonces comenzaban a responsabilizar a los judíos de toda su desgracia. ¿Y tú crees que cuando ellos los mataron no pensaban que estaban justificados? Como muchos ahora escuchamos, no estamos muy distantes. A veces usamos a la gente del misterio como diciendo, qué barbaridad, ¿cómo permitieron eso? ¿No? Digo, no, pero las personas sabemos que Dios permite todo, ¿no? Al final y al cabo, tiene todos sus propósitos. Incluso cada vez que Dios ha afectado a su pueblo de muchas maneras, lo ha hecho sufrir es con un propósito, ¿verdad? Incluso utiliza a esta gente para que su pueblo sea depurado, se mantenga fiel, para purificarlo, ¿no?, de lo que ellos son. Continuemos, ¿ya? Entonces dice, esto es sobre el enemigo, les respondió, le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, y el no que se responde ahí no es un no, es un no de grito, ¿no? Porque tiene gritos de exclamación, ¿sí o no? No lo hagas. Le contestó, no se para arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Toda la obra, la soberanía de Dios está entretejida. Es lo que quiero, tal vez con mis falencias, darles a entender. Cada cosa que te ha pasado en tu vida está entretejida con un propósito. Yo no te estoy diciendo para nada con eso que Dios sea autor del mal, ¿no? Porque todo, incluso, porque el mal es culpa tuya. El pecado es culpa tuya y de tu pecaminoso corazón. Pero Dios es tan poderoso que puede tornar ese mal en bien. Como cuando José le dijo a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero he aquí Dios me ha tornado en bien. Dios utilizó la maldad de sus hermanos, ¿no? Los hermanos sentían que su corazón se justificaba diciendo que bueno, ellos eran menospreciados, que ellos, ¿no? Pero igual hicieron una maldad, no tuvieron misericordia. Pero utilizó incluso esa maldad. ¿Para qué? Para que luego su pueblo se salvara, porque si no su pueblo se iba a morir de hambre, era una gran sequía. Y así muchas veces, hermanos, no es para que nos digan, bueno, sí, pues yo hice esto, pero Dios me puede utilizar. No. Avergüénzate si has pecado. Avergüénzate, agacha la cabeza si has pecado. Humíllate ante Dios. Porque el único que puede sacar algo bueno del desastre que hacemos con nuestra vida es Dios. De verdad, si Dios no estuviera involucrado en cada paso de nuestra vida, ¿qué sería de nosotros, hermano? Cada tontería que cometemos, cada pie que como se nos metió la pata, no nos metemos a veces todas, y Dios cuidadosamente, ¿qué cosa? Utiliza hasta esa porquería que hemos hecho para sacar algo bueno de ahí, porque es Dios. Continuamos.
dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces le diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. ¿Quiénes son los que querían recoger ya de una vez? Los ángeles. Dice que ya habíamos visto en la parábola pasada que los ángeles están muy pendientes de nosotros, no porque nosotros tengamos poderes sobre ellos ni nada por el estilo, sino que son siervos de Dios y están haciendo su trabajo, ¿no? Y pues cuando ven cizaña tampoco les gusta, ¿verdad? Porque ellos no quieren que haya cizaña en los campos del Señor. Y solamente no actúan porque Dios los retiene. Pero cuando ya llegue el tiempo, los va a dejar. Y toda esa gente que nunca se arrepintió, no estamos diciendo toda esa gente mala, porque malos, hermanos, como todos, ¿ya? Estamos hablando de todos sus corazones no arrepentidos, recibirán su justa retribución. Pues si hablamos así, esa gente malvada, sinceramente todos somos malos, ¿ya? No hay bueno ni aún uno. La única diferencia es que Dios quebrantó nuestro corazón para que nos arrepintamos. Entonces, yéndonos ahora a lo que es la explicación. Bueno, volviendo a lo que yo les estaba hablando de Juan, ¿no? Juan en ese momento, cuando está viendo, hace esta pregunta. En la parábola del trigo y cizaña solamente está en Mateo, solo está en Mateo. Y si tú avanzas un poquito a Mateo 14, volteando la hojita, ¿qué dice? Muerte de Juan el Bautista. Y acá no estamos hablando solamente de consolar a Juan. ¿Quiénes escucharon de la muerte de Juan? Vamos a ver el versículo 14, 12, ¿qué dice? Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Ya. ¿Quiénes se enteraron la muerte de Juan? Todos. Todos y los discípulos estaban viendo que a pesar de que Jesús había venido, ¿qué cosa? Todavía había muerte de la gente buena. La gente buena, moría y la gente perversa se sentía reinante. Y esta palabra les gusta decir algo: paciencia, mis tiempos no son sus tiempos. Yo pienso que en ese tiempo era más difícil de creer que ahora. Porque todavía Jesús no había muerto, que si ellos le estaban viendo como cualquier persona. Claro, pero ellos también veían todos los milagros que hacían. Y nadie había hecho milagros como él. Pero obviamente lo que no entendieron ni ellos en su momento, ni los demás que negaron a Jesús, era que así iba a ser el reino de Dios. Ellos no pensaron que iba a ser así. Y cuando comienzan a ver, en ese momento comienzan a ver que los discípulos, los seguidores de Jesús podían morir, ¿no? Podían morir, no es que Dios diga que todos iban a vivir para siempre, podían morir. Jesús les da esta parábola y es una parábola de aliento. Como diciendo, mira, como dice, no te van avisando. No es que ahorita te vas a ir, yo voy a dejar que esto siga. Los malos van a seguir siendo malos y van a seguir haciendo perversidades. Y la iglesia, por otro lado, va a seguir manteniéndose, porque hasta el último de los días, hermanos, hasta que Dios nos recoja, así como va a haber gente perversa y malvada, porque así lo dice la palabra, de la misma manera también la iglesia realmente va a seguir hasta el último. Eso va a seguir hasta el fin de los tiempos. No piensen que porque yo he venido, Jesús pensaba decir esta palabra, ya pues, ya tengo felicidad, y ahora como algunos piensan, Dios no nos va a permitir que sufrimos tribulación, no, porque su pueblo es el elegido, él tiene que ser cabeza, no cola. ¿Saben que no? La palabra dice claramente, ustedes van a crecer junto con ellos.
Y como son enemigos de Dios, se constituyen también enemigos de nosotros. Y nos van a hacer daño. Pero tengan la esperanza que en su momento nosotros tenemos el lado y ellos también. Ellos irán al lado o al otro. Entonces, esta parábola, hermanos, nos muestra que todo está en las manos de Dios. Incluso la cosa más espantosa que te haya pasado está en las manos de Dios. Y lo que tú piensas, y que de hecho, seguramente, hemos hecho mucho mal, si tú eres elegido, hermano, Él lo va a tomar a bien. Dice que todas las cosas toman a bien para sus elegidos. Y no estamos hablando de cosas materiales, bienes, sino porque, como también hemos leído incansables veces en Efesios 2:10, Él ha preparado las obras de antemano para que nosotros, lo realicemos. Y lo va a hacer por su poder, no porque nosotros lo merezcamos, porque soy bueno, porque yo soy un buen cristiano, no, porque lo va a hacer. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Padre bendito, Padre amado, gracias te damos, Señor, tu palabra, por tu amor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Nuestro corazón muchas veces, Dios mío, se apena, se acongoja, Señor, por las cosas, Dios mío, de este mundo, porque tenemos sufrimiento, padecimientos, angustias, tristezas, Señor. Pero ayúdanos a mirarte a ti, Señor, a confiar en ti, no en nuestra prudencia, sabiduría, no en nuestras fuerzas, Señor, sino confiar en que tú eres fiel y verdadero, Padre Santo, y que todas las cosas están en tus manos, Señor. Y tú, Dios mío, nos guardarás siempre a tu lado, Padre Santo, nos conducirás, Señor, y nos guardarás como la Biblia, y nos guardarás sus polluelos, Señor. Ayúdanos, Padre, a dejarnos guiar por ti, a dejarnos, Dios mío, a aceptar que tú eres nuestro Padre, y aceptar que dependemos totalmente de ti, Padre Santo, para todo. Necesitamos por tu palabra, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén.